Buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos a comenzar este segundo día de nuestro curso, Expectativas versus Realidad, cómo recuperar la ilusión, que estábamos un poco en la primavera cuando decidimos el título, estábamos un poco, ahora estamos ya un poco pero bueno, vamos a intentar recuperar la ilusión, ¿no? Ayer tuvimos una jornada maravillosa donde tuvimos la posibilidad de escuchar a nuestras estudiantes, tuvimos la ocasión de escuchar también bueno, pues un debate sobre la innovación con Esteban de la Universidad de Granada, con el ministro Joan Subirats, y bueno, creo que se creó un clima, no sé si de ilusión, pero por lo menos de una reflexión muy interesante. Y a mí me gustaría que Iván y Pedro hicieran un poco la relatoría de lo que vimos ayer, si queréis, para ponernos un poco en contexto, cuando en realidad el principal debate, todo lo que van a contar ellos es lo importante, pero el debate subyacente es que quieren que la vicerrectora de estudiantes se haga un TikTok. Y estamos... Hola. Bueno, pues básicamente era hacer una recapitulación un poquito más extensa de lo que ha hecho Rosa, de lo que vimos el otro día. La primera mesa, bueno, este curso tiene 4 mesas. La primera fue, como ella comentaba, la de estudiantes, en las que se intentaron hacer una especie de diagnóstico de cuáles eran los principales problemas que estaban teniendo los universitarios y cuáles eran esas experiencias. Aparecieron múltiples problemas, desde la comunicación institucional, que es por lo que estaba esta mesa aquí, también el tema de las presiones académicas que se tiene para acceder a la universidad, desde la involucración y el sentimiento de pertenencia que se tiene con la universidad, en fin, aparecieron múltiples problemáticas que son muy interesantes y que la verdad es que aparecieron propuestas que la verdad es que plantean soluciones bastante realistas de cómo se puede mejorar la universidad, ¿no? Desde el punto de los estudiantes. Después de eso tuvimos un estudio que protagonizó Alfonso, en el que veíamos de manera así más estadística, más con datos de cuál era un poco la realidad de la universidad, para intentar ver una mirada un poco saliéndonos de las experiencias, intentando abordar el fenómeno desde arriba. Y veíamos que la universidad privada estaba comiéndonos el terreno en alguna de las características, algo que nos preocupaba como representantes de la universidad pública que somos. Y la tercera mesa, bueno, realmente es la segunda mesa, digamos el tercer evento, fue la mesa en la que estuvo Subirats, en la que estuvo el ministro, y estuvimos hablando de qué medidas de innovación podríamos plantear para superar este tipo de problemáticas que nos habíamos encontrado en las mesas anteriores. Subirats planteaba cuestiones muy relevantes como qué era la universidad, para quién iba a la universidad y cómo se hacían, ¿no? Esas formas de una ciencia, digamos, ciudadana para la ciudadanía y con el bien común, y también como Esteban también nos enseñaba que la universidad debería formar parte de los agentes sociales y de cómo la universidad se tiene que vincular con la sociedad. Es decir, intentar que la universidad traspase solo de las aulas y que no es la única forma de conocimiento, sino que hay otras formas de comunicar y de, digamos, innovar, de hacer ciencia, no solo dentro de la universidad como anteriormente, sino que tenemos que adaptarnos y ver cómo la universidad es un elemento central de lo que es la vida cotidiana y cómo puede transformar la sociedad. Pero nos encontramos con ese problema de la comunicación y por eso es esta mesa ahora. Eso es todo. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues para empezar voy a presentar a las personas que están acompañándonos en esa mesa redonda. Vamos a intentar que las preguntas sean lo más dinámicas posibles y dejar un poquito de tiempo también para que podamos dialogar con el público, para no ser demasiado boomers e intentar ser un poco más dinámicos. Tengo el placer de decir que está con nosotras dos de las más grandes youtubers divulgadoras de la ciencia, que están súper de moda, para compensar un poco. Son Carmen y Belén. Las dos han hecho un match y son capaces de tener un montón de seguidores en las redes sociales, y son también muy divertidas y capaces de explicar el cambio climático y todos los problemas que tienen que ver con la emergencia climática y con cuestiones científicas de una manera muy divertida, muy sí, poco universitaria, diríamos, ¿no? Menos encorsetada que a lo mejor en un espacio universitario. Después está con nosotros Alfredo Corel, que ayer no pudo incorporarse a la mesa, y gracias a Sergio,
que era ponente en esta mesa y se va a pasar, va a estar con nosotros en la siguiente, pues le tenemos aquí. Si hay un divulgador con camisas maravillosas que es capaz de explicar el COVID, las vacunas y todo el funcionamiento, y nos ha ido dando clases todo el tiempo, nos ha explicado de una forma divertida y ha puesto el conocimiento científico también en un lugar muy relevante del debate público durante el COVID, y también es un excelente inmunólogo, profesor, que lleva trabajando en innovación tecnológica y en las aulas, y es un referente de todos aquellos que intentamos hacer que las aulas sean un espacio dinámico, divertido, creativo y al mismo tiempo riguroso y serio. Le tengo que liar para más cosas, por eso le hago un poco la pelotilla. Y luego tenemos el placer de que alguien que está en campaña, que además es ministra portavoz y que además es ministra de Política Territorial, haya hecho un hueco en su agenda para venir a estar con nosotras. Es un referente de la comunicación política, sin duda alguna, de la comunicación institucional. Ha tenido muchísimos, ya sabéis que es más fácil cuando alguien se la presenta así, con el corazón y no con los cargos, pero desde luego que ha tenido una trayectoria, y si hay un referente en la comunicación político-institucional es Isabel, y además es alguien que tiene la frescura de saber estar con los estudiantes, de transmitir y de comunicar. Yo la envidio muchísimo porque tiene una claridad espectacular, así que tenemos una mesa maravillosa que yo creo que nos va a dar mucho juego, pero también quiero que vosotros interactuéis con nosotros. Del debate de ayer lo que vimos es que realmente los estudiantes, no sé las experiencias que hayáis podido tener vosotros como estudiantes y como docentes, los estudiantes sienten que la universidad, cuando llegan a la universidad, tienen unas expectativas muy altas y poco a poco acaba convirtiéndose en un bachillerato más impersonal, donde uno de los problemas que vimos es que no se sienten acompañados, los estudiantes no se sienten ni identificados con el resto de los estudiantes que están en sus mesas, ni tampoco con la institución, ¿no? Y una de las cuestiones que más se plantea como necesaria y que nos interpelan es mejorar la comunicación institucional. Entonces, a mí sí que me gustaría que hiciéramos una primera reflexión sobre por qué creéis que es tan difícil la comunicación con los jóvenes y cómo tendríamos que transformarla, pero con el reto de continuar siendo una comunicación seria, rigurosa, efectiva, institucional, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no. Empezamos una ronda de intervenciones y después vamos viendo. ¿Sí? Pues no sé quién quieres empezar tú. ¿Puedo empezar yo? Sí. A ver si esto funciona. Sí, te estábamos escuchando, creo. ¿Sí? Ahora no. Es que es muy analógico esto para ellas. Es que estos eventos con micrófono me superan. Hola, bueno, yo soy Carmen, como bien me han presentado, de Climabar, y yo creo que en comunicación, tanto en la universidad como en cualquier ámbito, tienes que saber cuál es tu audiencia, ¿no? Y tienes que entender cuál es tu audiencia, tienes que entender qué es lo que le preocupa, qué es lo que les importa, y ver cómo puedes empatizar y ver un poco cómo transmitir el mensaje de la manera que mejor llegue, ¿no? Creo que nosotras tenemos la experiencia de la comunicación verde, pero se puede aplicar aquí, y es que partimos de siempre llegar de la misma manera que se ha hecho siempre, ¿no? Es decir, yo mando un mensaje como normalmente se hace, y pues quizás por falta de tiempo, por falta de recursos, lo que sea, como que no se intenta innovar o ver más allá o tratar de entender, vale, dónde está el fallo, qué es lo que le preocupa a mi audiencia, qué es lo que hoy en día es lo que les importa y cómo puedo llegar a empatizar con ellas, ¿no? Creo que una cosa de las que podríamos hacer es, ¿no?, parar y decir, vale, ¿dónde se está moviendo la gente a la que quiero llegar? ¿Estos canales que estoy utilizando ahora siguen siendo relevantes? ¿Esta manera de contar el mensaje es algo con lo que empaticen, que se relacionan, que se sienten identificados? Y al igual que las campañas de publicidad, tú primero estudias tu audiencia bien, dónde se mueve, qué cosas compra, cómo es, y haces como un perfil. Yo me planteo, ¿no?, ¿por qué no hacemos lo mismo para todo el resto de comunicación normal, ¿no? O sea, hay que copiar un poco a la publi. Muy bien, el reto que tienen ellas ahora es que van a trabajar para una universidad. No sé si la comunicación va a ser igual la que hacen ellas para sí mismas que la que hacen para una institución pública. No sé si, Belén, ¿quieres añadir? Sí, bueno, no sé si se me oye. ¿Sí? Bueno, el
línea de todo lo que ha dicho Car, porque soy la otra parte de Climavar y estoy súper de acuerdo, sí que tienen que tener muy en cuenta quién es su target y a quién van, porque a mí lo que me pasó como experiencia personal en la universidad, que yo además estudié en la Complu, es que tú llegas ahí, que te acaban de sacar del útero otra vez, no te enteras de absolutamente nada, se supone que eres un adulto, cosa que es mentira, porque no eres un adulto funcional, yo no lo soy aún, y entonces, claro, llegas y tú crees que te van a decir A, B, C y más o menos tienes que seguir el camino, pero estás mega perdido. Entonces, muchas veces lo que pasa en comunicación es que de lo que yo digo, a lo que la otra persona entiende, a lo que yo creo que ella quiere saber, hay muchísimos pasos intermedios. Entonces, sobre todo creo que tenemos que empezar a olvidar más el qué queremos comunicar, más qué quieren saber ellos, qué les puede ser útil, qué les puede ser funcional, qué de verdad les aporta valor en su vida para que a ellos les interesen. No tienen que escucharte a ti porque tú quieres. La gente te escucha porque les interesa, porque tiene valor, porque se aplica a su vida. Somos así. Si no, ¿para qué vas a escuchar el libro de nadie? No te interesa. Un ejemplo, yo tuve una asignatura en la universidad, yo estudié comunicación audiovisual, ¿vale? Joder, estoy aquí. Y una de las asignaturas de estas que tiene como inserte nombre de asignatura que no sabes de qué va, tipo comunicaciones en la era digital, y dices, ¿qué va a ser esto? Nos enseñaron a hacer un perfil de LinkedIn. O sea, yo entré pensando, qué chorrada, ¿no? Mira, bendita sea esa profesora que nos enseñó a hacer un perfil de LinkedIn que te parece un poco chorra, pero luego es algo que necesita todo el mundo. Estudies la carrera que sea, y la mujer como que se dio cuenta. Y mira que no me he tragado asignaturas infumables de historia de la televisión, que no lo he usado nunca, ¿sabes? Pero el perfil de LinkedIn sí. Entonces, un poco más de que quiero comunicar qué les es útil. No sé. Ya. Alfredo. Pues mira, yo te voy a contestar con dos reflexiones que he hecho en distintos momentos. Una para comunicar con los estudiantes míos de clase y otra para comunicar con la audiencia. Yo llevo usando redes sociales en la docencia muchos años y sustituí el debate sobre los temas de la asignatura en el campus virtual porque veía que no entraban a los campus virtuales, no les interesaba. Del campus virtual querían las diapositivas, el documento y poco más, pero estaban en Facebook. En ese momento estaban en Facebook, entonces yo sustituí el debate a Facebook. Me encontré unos debates riquísimos, porque era su medio, era donde estaban todo el día, entonces no les costaba mucho cambiar de grupo y meterse en el grupo de inmunología y hablar sobre inmunología. Esto pasaba pues igual hace 8 años. 2 años después me di cuenta que empezaron a abandonar esos debates, entonces dije, bueno, algo está pasando. Entonces cambiamos el lugar a Instagram. O sea que no solo importa la audiencia, sino los canales que utiliza esa audiencia. Por desgracia, he estado este mismo año de una charla en un instituto de bachillerato y pregunté a 200 que estaban en la sala cuántos veían, por ejemplo, semanalmente la televisión. Levantó la mano una persona de 200. Es decir, no se informan por los medios de comunicación convencionales, se informan por otros canales, entonces el canal es muy importante. Esa es una reflexión. Y la segunda, esa me pasó en la pandemia. Yo estaba comunicando en la pandemia porque era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Y nos pusimos a disposición de los medios para informar. Cuando me llamaron en la tercera televisión, yo estaba sentado en el Skype para hablar con ellos y pensé para mí mismo, si mis padres han escuchado las 2 primeras intervenciones, ¿me habrán entendido? Y me autocontesté, no. Mi intervención ha sido rigurosa, ha sido... he dado los datos que tenía que dar, pero no me ha entendido al menos una franja de la población. Por lo tanto, no vale. Lo que estoy haciendo no es lo que yo quiero hacer. Entonces cogí en ese momento, sobre la marcha, ya conectado en Skype, cogí un Minion que tenía en mi habitación, pues soy un poco friki, entonces cogí un Minion, lo convertí en el virus, cogí una cantimplora de estas de aluminio, que van a usar botellas de plástico, y eso lo convertí en la célula, y dije, pues ya tengo el virus que infecta la célula, y ahora ¿cómo les enseño algo que bloquea esto? Y me levanté y me gritan por el Skype, ¿dónde va, doctor, que va a salir? Digo, un segundo, fui a la cocina, hago una pinza de la ropa, pincé el Minion, y al Minion no podía entrar en la célula. Entonces expliqué de esta manera cómo un anticuerpo bloqueaba una infección viral. Entonces hay que usar un lenguaje entendible. Esa era otra reflexión que quería hacer. Muy bien. Isabel. Qué difícil me lo han puesto, ¿eh? Yo, en primer lugar, agradeceros a la universidad que me deis la oportunidad de estar aquí, de tener un oasis en campaña electoral. No sé si me voy a poder contener, porque estoy en ese modo, y compartir con vosotros también inquietudes.
con Rosa, que hemos compartido, y con alumnos de la Universidad Complutense, especialmente del ámbito de la comunicación. Ya habíamos hablado de estas cuestiones en alguna otra ocasión y yo no dejo de tener la desazón de estar permanentemente pensando en esto, porque me siento en la obligación cada día de intentar comunicar mejor, sobre todo pensando en ese destinatario final de las políticas públicas, que al final es también el objetivo del vicerrectorado con respecto a los alumnos, ¿no? Entonces, cuando iba ya escuchando las intervenciones, me iban surgiendo estas dudas y estos dilemas que yo habitualmente tengo conmigo misma y con mi equipo, que también me acompañan. Hay una cosa que yo también practico, como Alfredo, que es cuando me dirijo a la ciudadanía, aunque tengo temas muy complejos. Cuando yo recibo un expediente, lo recibo de distintos departamentos. El departamento de Seguridad, que tiene unos conceptos muy claros de la universidad, o el departamento de Sanidad, que no me entero de nada cada vez que leo esos conceptos, o del departamento de Vivienda, que suele utilizar argot más del ámbito de la arquitectura, de la construcción. Trato de traducir todo eso primero para enterarme yo antes de comunicarlo. Y luego siempre pienso que me estoy dirigiendo a cualquier casa, de cualquier español o cualquier española. Es una técnica que llevo practicando siempre en todas mis responsabilidades como portavoz, que es además la que me resulta más fácil, porque el trabajar una comunicación transversal de temas muy distintos sobre los que al final no eres experta en nada, que en ocasiones facilita porque te quedas con lo importante. He tenido la sensación que cuando he hablado de lo que más sé es cuando más trabajo me ha costado expresar sobre ello. Esa técnica la utilizo mucho. Y luego me llamaba la atención lo que decía Carmen y luego también Belén, ¿no?, de la audiencia. ¿Quién es mi audiencia? Y esto a mí me preocupa mucho. Lo compartí en la primera ocasión que tuve en la Complutense, porque creo que estamos segregando mucho las audiencias. La ciudadanía está segregándose a sí misma la información en la era de la sobreinformación. A ver si me expreso bien, para que después no me salga nada raro, que en alguna ocasión, en un debate como este, me sacaron algún titular que no se correspondía con lo que yo quería expresar. ¿Qué quiero decir con esto? Que por encima de todo, del medio ambiente, de la ciencia, de la salud, de la arquitectura, de la universidad, ante todo, somos ciudadanos y ciudadanas. Y eso no es un concepto abstracto. De hecho, costó mucho llegar a ese estatus de ciudadanos y ciudadanas, que implica que tenemos derechos, sí, y obligaciones también. Y que esos derechos y esas obligaciones se relacionan en un entorno, en una sociedad. Ese es el concepto de ciudadanía. Y si yo, ciudadano, ciudadana, universitario, científico, activista, no comprendo el contexto general, lo que implica mi situación de ciudadano o ciudadana, el concepto de ciudadanía, y me restrinjo solo a pensar en mi condición de activista o mi condición de docente o de científico, es que igual me estoy perdiendo una parte de la vida, una parte del compromiso cívico que yo tengo que dar también a esa sociedad en la que estoy. Y yo tengo la sensación que los nuevos, porque al final la comunicación, también se ha dicho ya en esta primera ronda, es la que nos enseñaron no sé en qué curso de la EGB, yo es que soy de la EGB, o sea, aquí la cuestión intergeneracional. Aquello de el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Esto es la comunicación. Pero si estos nuevos canales implican que voy a centrar tanto la información que quiero recibir y que por tanto, como la quiero recibir, a quien está preocupado en llegar a mí porque yo lo quiero recibir, igual hay otra parte de la vida, de la ciencia, del compromiso ciudadano que me estoy perdiendo. Y yo creo que esta es una reflexión mucho más profunda que en un centro como este y en una institución como la universidad nunca se puede perder de vista. Tiene que importar a la universidad llegar al alumno para que reciba su beca, por supuesto, y que no se quede el dinero público sin ejecutar, porque resulta que como no sabemos rellenar el formulario, o no nos llega el formulario, o nos ha llegado en 100.000 correos o en 100.000 WhatsApp y no lo hemos identificado, nos quedamos sin la beca. Por supuesto hay que llegar con esa información de servicio, con esa información sectorializada, con esa información que te interesa como institución. Pero una institución como la universidad, y una universidad pública, como la Universidad Complutense y todas las universidades públicas, nunca tienen que obviar que además de sacar buenos profesionales, buenos investigadores, buenos científicos, hemos de construir mejores sociedades. Y por tanto esa comunicación tiene que siempre existir un paraguas. Después nos vamos a lo que queremos comunicar, pero debe existir un paraguas que proteja la información de mayor amplitud. Es decir, no estoy de acuerdo con la información sesgada, y mucho menos con que me la sesguen, y que sean otros lo que a través de los algoritmos
me sesguen la información que yo recibo. Wow, para una primera ronda. Quizá me he puesto muy seria, ¿no? No, porque pero realmente es una preocupación que tengo, ¿no? Yo creo que aquí Isabel y yo vamos a hacer un poco de boomers, porque, a ver, la atención. Cuando nosotros, y ayer salió un poco ese debate, ¿no? La atención de los estudiantes cada vez es más difícil de captar. Uno, porque están acostumbrados a mensajes muy cortos, mensajes muy directos y hay una desafección muy rápida. Ahí ya empieza el rollo, no te leo, ¿no? Ese es un primer problema que nosotros tenemos, cómo conseguimos mantener una atención sobre algo que es muy relevante y que además es relevante para el propio estudiante, en este caso, ciudadano, ¿cómo conseguimos captar su atención? Alfredo ha dicho que es importante el canal, pero yo creo que también hay veces que uno, y contradiciendo un poco lo que estaba diciendo Carmen, Belén, Carmen, Respondemos Carmen, las dos, da igual. es que a lo mejor no le interesa al estudiante lo que yo le voy a contar. Es que a lo mejor no le interesa, no le apetece, pero es importante que yo sea capaz de transmitir ese mensaje. Es decir, por supuesto que para mí la historia de la televisión, yo hago aquí de abogado del diablo, es fundamental. Un poco recuperando la idea que dijo ayer Mario, bueno, es que la historia de la televisión es fundamental para entender cómo se ha producido los mensajes, cómo se han producido los cambios socioculturales en España. Que quizás el profesor que te puso el PowerPoint contándote la historia de la televisión era un rollo, vale. Entonces, el reto para mí es entender cómo conseguimos captar atención a estudiantes que están sobreinformados, que reciben muchísimos mensajes a través de un montón de medios. Claro, yo no puedo competir con ellas, con Climavar, porque ellas son más dinámicas, son más divertidas, lo que cuentan es probable que les interese más, pero yo tengo que mandar un mensaje. ¿Cómo consigo captar atención, mandar el mensaje y al mismo tiempo, lo que dice la ministra, no reducir y sesgar el mensaje de manera que solo vaya a ser una píldora de lo que a ti te interesa? Porque a lo mejor yo quiero hacer pedagogía y necesito explicarte que las cosas son más despacio, que hay que hacer una reflexión más profunda, que necesitamos, ¿no? Ahí os lo dejo. Puf, a ver, nos ponemos filosóficas. Claro. Yo creo que aquí la clave sería cómo conseguir que el perfil de la uni sea atractivo y cómo conseguir construir ese sentimiento de pertenencia, de que a pesar de que obviamente no toda la información me va a venir a mí personalizada, ni todo me va a interesar, porque al final luego cada facultad, luego hay cada beca, cada cosa, pero cómo conseguir que aún así, ¿no?, tú priorices la información que te venga de la uni, ¿no? Esa es un poco la clave. Yo creo que aquí obviamente es muy difícil, hay mucha competencia, estamos todo el día con estímulos, ojalá no fuese así, ¿no? Ojalá no tuviéramos cada vez menos capacidad de retención, ojalá esto no pasase, pero bueno, es la vida que estamos viviendo ahora y hay que subirse al carro y hay que intentar pues competir y ver un poco cómo lo puedes contrarrestar. Pero yo creo que aquí, por ejemplo, es muy clave el tema de las generaciones, ¿no? O sea, yo he visto cómo cuando, por ejemplo, una ONG que lleva muchos años haciendo lo mismo empieza a contratar a gente más joven, sale una cosa brutal. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la gente joven de repente sea los que más saben, sino que hay un intercambio de información, ¿no? De repente la experiencia de los que llevan muchos años ahí, junto con esa audiencia que llega con más frescura, que ve cosas que los demás no están viendo, que entienden en este caso la audiencia a la que quieren llegar, es cuando se construyen cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, aquí quizás también es clave cuando las universidades empiezan a contar, ¿no?, con propios estudiantes, tanto del consejo como representantes, como con becas, que empiezan a trabajar juntas y entonces pueden resolver estos retos mejor. Y creo que en este caso no hay nada mejor que un propio estudiante de la Complu que te diga, pues mira, yo creo que nos molaría un montón si este formato lo probábamos así, o vamos a hacer pruebas, ¿no? También hemos comentado el tema de los testeos, de oye, pues vamos a probar si ponemos un cartel aquí o hacemos una campaña de esta manera en vez de esta otra, a ver cuál consigue más interacción. Ah, pues hemos visto que esta tal. O sea, yo creo que bueno, es un ensayo y error, pero desde luego el tener a gente de tu propia audiencia que ayude a construir me parece bastante clave.
Sí, totalmente de acuerdo. A nosotras una vez nos preguntaron que, bueno, te suelen hacer estas preguntas como, ¿cómo harías esto más viral? O ¿cómo podríamos hacer que más gente joven viese la tele o viese esto? Pues poned gente joven, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes que intentar que la gente parezca el señor Barnes disfrazado, sino poner a alguien joven y ya está. No sé. Luego también decir que no tiene nada que ver cómo se comunica en una carrera que en otra. Evidentemente a mí desde comunicación audiovisual no me interesaba lo mismo que a una persona en medicina. Es decir, mi carrera gran parte lo tuve que aprender todo con tutoriales de YouTube. No recomiendo a ningún médico que haga eso, porque podrían pasar cosas. Entonces, no tiene nada que ver. Sí, creo que se puede hacer una especie de metodología de cómo comunicarse en general en las universidades de forma más institucional, porque hay una base que nos puede interesar a todos, pero los perfiles de las carreras no tienen absolutamente nada que ver lo que está buscando una persona y otra. Y sí que creo que se hacen un montón de cosas muy guays en la uni y no está llegando. Yo, por ejemplo, que desde Climavar trabajo en divulgación climática, me enteré, literal, hace 2 semanas, que en la Complutense, en mi facultad, lleva 10 años un proyecto de divulgación climática. Y me enteré ahí, en un debate. Y fue muy fuerte y me dijeron, pero ¿cómo no te enteraste? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, sí, no sé, yo iba a clase, ¿sabes? El grado lo tengo. Entonces, aquí ves que claramente hay un problema y una serie de embudo que no está pasando. Bueno, es verdad que tenemos audiencias muy grandes, tanto la ministra como la Complu, hablamos para un montón de gente. Creo que hemos hecho un montón de publicidad, por ejemplo, le hemos contado 1000 veces el COVID-LOT, el proyecto de análisis de COVID, y todavía hay gente que me dice que vosotros hicisteis PCR con saliva, y yo digo, pero por favor, o sea, si lo hemos contado 1500, hay un momento en que a alguien no le vas a llegar. Hay gente, también hay gente que aún no ha ido por el título y lleva 10 años con la carrera, o sea, tenemos que empezar a categorizar. ¿Alfredo? Sí, aparte de, yo compro lo que ha dicho Carmen de que los estudiantes deben estar en el proceso del desarrollo de la campaña. Me parece fundamental porque soy de los que ponen al estudiante en el centro del proceso educativo, o sea que tienen que estar, si queremos hacer algo eficaz, tienen que estar ellos. Pero es que los que comunican, en mi caso como profesor, tienen que estar muy motivados. O sea, tenemos que estar muy convencidos de que queremos comunicar. Si lo hacemos porque hay que hacerlo, no va a llegar a ninguna parte. Y hay veces que ni siquiera eso vale. Yo, por ejemplo, preparabas un vídeo para Instagram con todo el trabajo del mundo, destilar la información, lo grababas, lo editabas, tal, y de pronto te lo veían 1000 personas. Nada más. En cambio, hacías un directo con la boticaria García, que es una amiga, que es también divulgadora, estábamos los dos con COVID en casa, hicimos un directo sobre cómo nos lo llevábamos, cómo nos hacíamos el test, qué hacer, porque ella vivía con su familia para aislarse y tal. Aquello lo vieron 300.000 personas sin ninguna preparación. O sea que hay veces que ni siquiera preparar algo y editarlo y tenerlo perfecto es garantía de que va a funcionar. La frescura, la inmediatez funciona mucho. Y, por ejemplo, otra cosa, también hay que escuchar a la audiencia y buscar el clima en el que la audiencia va a recibir lo mejor. Por ejemplo, yo doy en muchas asignaturas, pero en una, en quinto de medicina, que doy inmunopatología, tengo que explicar el SIDA. Y lo hago con un cineforum. Cojo una película que es una maravilla, que se llama And the Band Played On, en español lo tradujeron muy malamente, ya no me sale la palabra, pero bueno, And the Band Played On es el título original. La banda siguió tocando en el filo de la duda, lo tradujeron en el filo de la duda. Es una película muy barata, pero 100% fiable sobre la historia, geopolítica, inmunología, epidemiología, microbiología del SIDA. Y me parece maravilloso, pero dura casi 3 horas. Cuando yo digo a los estudiantes que tienen que ver una película de casi 3 horas, me matan. Entonces, ¿cómo lo hacíamos esto? Cada uno lo veía en su casa, porque la película está pirateada, está en YouTube por todas partes. Y un año me preguntó un estudiante si no la podíamos proyectar en la facultad. Entonces lo hice. Se llenó la sala, ha sido el año más rico del debate con diferencia, y lo único que tuvo que hacer es a mitad de película hacer una parada para que fueran al servicio, porque claro, duraba 3 horas y aquello pues, se iba de las manos. Entonces el ambiente, o sea, el momento, también importa mucho. Yo creo que ese elemento que dice Alfredo incorpora también un elemento de la comunicación del que no habíamos hablado hasta ahora, que es no solamente el pensar el mensaje, el pensar el canal, el mirar la audiencia, sino que hay que hacer también un esfuerzo de escucha incluso antes de tú preparar el mensaje.
Y yo creo que uno de los problemas que tienen las nuevas formas de comunicación es que, o quizás los que hemos trabajado con otras formas de comunicación antes, es que nos cuesta adaptarnos a la inmediatez y la rapidez que en ocasiones impiden que haya un momento para esa reflexión. Y yo creo que esa parte de escucha hay que ver de qué manera, que decía Carmen, esto es lo que tenemos y nos tenemos que dejar llevar, pues yo también con esto me rebelo, porque todos los avances tecnológicos, sociales, que nos han hecho evolucionar, han estado finalmente controlados por el hombre, es decir, nunca han perdido esa capacidad que nosotros hemos tenido como seres humanos de ir marcando esos avances. Y yo creo que los avances tecnológicos tampoco nos pueden hacer perder nuestra condición de seres humanos y, por tanto, la digitalización ha de abordarse desde una perspectiva humanista. Y si tenemos que perder 3 segundos para pensar, reflexionar y, por tanto, escuchar, igual es necesario que lo hagamos. Y luego, en eso de la participación y del acercarnos, lo decía también Belén, llegué a la universidad y estaba perdida. Me llamó mucho la atención en una de las medidas que el Gobierno puso en marcha hace un año, el bono cultural, que era, se solicitaba con una clave o con un certificado digital. Entonces, como iba dirigido a jóvenes, nunca pensamos que ese canal iba a tener problemas, porque era el canal habitual, si nacido ya con el teléfono entre las manos. Y nos dimos cuenta que se generaban problemas en el acceso a la identificación digital del joven. Y el problema no era que no supieran manejarse digitalmente, el problema es que no sabían relacionarse con la administración. Con 18 años yo había completado muchas veces mi formulario para solicitar la beca, desde que fui al instituto con 14. Sin embargo, el de 18 que solicitaba el bono joven nunca se había relacionado con la administración. Hay iniciativas que creo que también la universidad puede adoptar, la dejo como reflexión, que en mi experiencia como alcaldesa, que es la política más cercana, la que te da más esa inmediatez que también te hace reaccionar, y a veces con las cosas más básicas es capaz de llegar mucho más que con algo elaborado, que decía Alfredo. Hay programas que incluso algunas organizaciones no gubernamentales están promoviendo, que tienen que ver con ese concepto de ciudadanía al que antes hacía mención, y implican a los niños desde la infancia en las administraciones, en este caso en los ayuntamientos. Y yo creo que la universidad debería trabajar también el acercamiento de la infancia a la propia institución, porque si uno está acostumbrado a relacionarse con la universidad, con la ciencia, también como alcaldesa organizaba con una gran empresa una semana de la ciencia, uno si desde la infancia tienes esa habilidad de relacionarte con otras claves y de otra manera, con una institución como la universidad, con un ayuntamiento que es una institución pública o con una vocación como la ciencia, seguramente a los 18 te va a resultar más fácil continuar esa comunicación. Sí, ahí nosotros tenemos un dilema, ¿no? Y veo a Diego y me acuerdo, porque es que la universidad, la administración de la universidad ha sido una administración muy centrada en la seguridad jurídica de la comunicación, en la seguridad jurídica del proceso, en que una carta de la universidad que te da, que te admite a la universidad, como la que están recibiendo hoy miles de estudiantes, ese es un documento sagrado para la administración de la universidad. Es decir, si un estudiante recibe una carta de admisión, empieza un proceso jurídico, un procedimiento jurídico reglado, importantísimo, que cualquier distorsión. Entonces, ahora que no están muchos, yo me peleo con mis jefes de servicio porque me ponen unas cartas y yo digo, madre mía, pero si es que no se entiende nada, es que no lo entiendo ni yo. Ya, pero esto tiene que ser así porque según el team tiene que ser así. Y yo digo, es que yo estoy mandando esta carta y sé que no lo van a entender. Y entonces ellas luego vienen y me dicen, es que no leen, ¿verdad, vicedecanas? Es que no leen, es que tenían que haberse matriculado, no se han matriculado, se les ha pasado el día y nos... ¿Sí o no? Ese es el dilema, ¿no? Tenemos una administración que intenta ser muy rigurosa con el procedimiento jurídico porque son procesos, son funcionarios públicos. Por lo tanto, no están diciendo cualquier cosa, están haciendo documentos importantísimos que transmitimos de una manera que tiene que ser así. Podríamos hacerlo un poquito más suave, también os digo, más centrado en el estudiante, pero la administración española no está centrada en el usuario, está centrada en la administración. Primer problema, ¿no? Que tenemos una administración jacobina que está centrada en la administración.
Y en la universidad nos encontramos no solo con la necesidad de comunicar en el aula, que yo estoy de acuerdo con Alfredo, que en el aula se tiene que experimentar, ser creativo, estar motivado, generar. Yo también soy una profe que hago todo tipo de cosas para que me escuchen y me vean, lo podéis imaginar, pero cuando soy vicerrectora digo, ojo, que aquí la cosa es más complicada, ¿no? Y luego otra cosa que nos hemos dado cuenta es que parece que todos los estudiantes de la generación Z, sois Z ya, ¿no? No sé por dónde vais. ¿Cuál soy? Estamos en medio a caballo, no lo sabemos. Esta Millennial Z. Sí. Bueno, mi hija me dice que es Z. Digo, bueno, pues no sé. Que no todos sois tan estupendos youtubers, mega conocedores de las redes, con tantísima conexión y que nosotros nos hemos encontrado muchos estudiantes de la Universidad Complutense, pero entiendo que de las otras también, que tienen una gran dificultad también para el manejo del acceso, del manejo a las redes. Por lo tanto, se está creando una especie de élite entre los estudiantes de aquellos que tienen el know-how, que conocen los canales, que tienen una capacidad de adaptación al canal rapidísimo, como vosotras, y luego tenemos pues estudiantes que todavía no lo manejan, ¿sí o no? Y eso también a mí me parece que tenemos que garantizar esa pedagogía también de cuando estamos transitando desde un modelo de administración y comunicación a otro, tenemos que utilizar estos canales nuevos, pero teniendo en cuenta que tenemos un público objetivo que el otro día me decía no puedo hacer la preinscripción porque solo se puede hacer online y no tengo acceso a internet, ¿no? Entonces eso también lo querría recalcar. Y ahí la administración pública, este es el mismo debate cuando hacemos política pública participativa, ¿no? Es que no tienen acceso, ¿no? Y estamos haciendo los grandes presupuestos participativos con unas plataformas digitales estupendas y tienes gente que no tiene todavía la capacidad, ¿no? Entonces estamos en transición. En cualquier caso, sí que me gustaría que reflexionáramos sobre las nuevas tecnologías y la comunicación y los canales que Alfredo ha puesto sobre la mesa. Los canales son importantes. Todos cambiamos a medida que cambia la sociedad. ¿Me hago el TikTok o paso al Twitch directamente? Hombre, a ver, yo creo que lo de los canales depende un poco de eso, a dónde quieras llegar, para qué lo vas a usar y reflexionar si ese canal es el mejor o no. O sea, yo no creo que haya que estar en todas partes por el simple hecho de estar en todas partes. No tiene ningún sentido. Tienes que ver para qué vas a utilizar ese canal y si realmente te va a ayudar a tu objetivo o no. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su audiencia. Si es donde está tu audiencia y tu mensaje se puede transmitir por ahí, genial. Si tu audiencia no está allí, y vas a tener que obligarles un poco a moverse allí, no tiene ningún sentido. Pero yo creo que al final es todo un tema de cultura. Es que me ha gustado mucho eso de que la universidad sea como más el centro de la sociedad en la que está. Yo sé que en Madrid es complicado y yo tengo la suerte de haber podido irme de Erasmus y haber ido a un pueblo donde solo había cabras y mi universidad. Entonces es verdad que ahí la universidad era el centro porque es que solo era eso y cabras, pero un punto medio, ¿no? Y creo que también hay que manejar un poco quizá las expectativas y cómo se ve la universidad culturalmente en los jóvenes y en las personas que vamos, ¿no? O sea, creo que cuando tú vas a la uni, a no ser que tengas algún familiar o que haya ido antes o alguien cercano que haya ido, tampoco tienes como esa idea en la cabeza de qué va a ser la universidad. O sea, yo fui a la Autónoma porque mi carrera no estaba en la Compluc, si no hubiera ido a la Compluc. No pasa nada, ¿vale? Me pillaba mucho más cerca. Pero es verdad que yo me planteé diciendo, es que no sé qué esperar. Yo no sabía ni cómo era el campus, o sea, porque fui un poco antes para saber cómo llegar a mi facultad, pero no sabía yo qué imaginarme, solo tenemos el imaginario de las típicas pelis americanas, ¿no? Falta mucha cultura, al menos en España, de qué te puedes esperar, y creo que si la universidad tuviese más protagonismo en la cultura de una ciudad donde esté, eso le ayudaría mucho. Ya sabes un poco a lo que estás y estás más atenta, no sé si hace falta un kit de bienvenido a la uni, esto es lo que te va a pasar, pero desde luego que la universidad tenga más protagonismo en la cultura, y desde ahí también, por volver al tema de los canales, ahí también lo ayudaría mucho, ¿no? De cómo podemos ayudar con los canales que tenemos hoy en día a que la uni tenga más presencia cultural. Creo que eso sería muy guay. Este es un retazo, ¿eh? Sí. Eso mola mucho, además, en lo de los ejemplos internacionales. Me acabas de dar una idea. Cuando te vas de Erasmus a algún sitio te ponen un buddy, ¿vale? Que es como tu colega, que te enseña en plan
la uni. La fantasía que sería el primer año llegar y tener tu buddy de otros años, porque yo me acuerdo, además, el primer año que entramos ahí todos ahí, como, oh Dios mío, ¿qué hacemos? Y dicen, no os preocupéis, bajar a reprografía y os darán todo. Y nosotros en plan, ¿qué es reprografía? ¿Sabes? Como que no sabes absolutamente nada, no sabes ni dónde estás, o sea, es que te han cagado en la puerta. De milagro sabes dónde está el campus, es que es horrible. Entonces, si te viniera alguien un poco más mayor, en plan, hola, pequeño neonato, vendría muy bien. Alguien que tenga una experiencia real. Yo, por ejemplo, somos 5 hermanos, y uno de ellos, que me ha recordado totalmente su perfil, aprendió a usar Gmail porque había un campus virtual en la universidad. Y entonces digo diciendo, ¿qué es un campus virtual? O sea, no sabe nada. Gracias a Dios es enfermero, entonces no tiene un trabajo tampoco muy tecnológico y tampoco le hacía falta. Pero era una persona súper mega pez que no entendía nada de cómo me descargo las diapositivas. Entonces, sí que yo creo que si hiciésemos un poco más de sinergia entre algunos estudiantes, a lo mejor los más mayores y los más pequeños, sí que podríamos aprovechar un poco, porque, tío, son 4 años, luego lo ves desde fuera y dices, es que si fuese ahora, lo petaría, ¿sabes? Pero Sí. no puedo volver atrás. Si puedo aportar algo, es que me acabo de acordar, yo me empecé a involucrar mucho más en mi uni cuando volví de Erasmus. Porque claro, vi la experiencia que era estar involucrada en la uni como Erasmus, que yo me fui a Holanda y volví y dije, esto tiene que estar seguro en la Autónoma o en la Complu o en la Poli, y ya me fui enterando de que había una red como secreta de la SN, que es la red de Erasmus, que tenían un montón de eventos, tenían una oficina donde tú como Erasmus a España podías ir y tenías un buddy. O sea, yo fui como buddy de alemanas, francesas y tal, que venían a Madrid y les enseñábamos un montón de cosas, les explicábamos todo, y era como, ¿pero por qué no existe esto para la gente de la propia uni? Y era como un mundo que yo descubrí a raíz de haberme involucrado en mi universidad internacional, porque cuando llegué a la mía no existía. Estáis un poco boomer, ¿eh? Porque ahora tenemos unos programas de mentorías maravillosos que acompañan a los estudiantes, que coordina Juan Luis Nogueras, que ha cumplido 10 años. La mentorización. Bueno, la mentorización es un sistema de acompañamiento que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es verdad que yo creo que tampoco se sabe eso lo vimos ayer, ¿no? Qué expectativas se tienen. Y una de las que también me preocupó, y meto la cuña, y que nos preocupa mucho, es que hay gente que llega con miedo. Bueno, cagada. Tenemos un estudiantado, el Ministerio de Universidades acaba de publicar su encuesta sobre salud mental. Tenemos un estudiantado que ha sufrido un proceso de fragmentación experiencial, diría yo, ¿no? Con graves problemas de relación con el entorno, con inseguridades, ¿no? ¿Os acordáis ayer Sara, como decía, bueno, yo es que sabía que no iba a ser, ¿no? Y ese problema de salud mental que nosotros concebimos también nos preocupa mucho, porque en ese sentido creo que la comunicación tiene que acompañar al estudiante, ¿no? El estudiante es diverso, el estudiante no tiene siempre acceso a los medios que nosotros pensamos que son más modernos, y al mismo tiempo es un estudiante mucho más frágil. Nosotros siempre lo decimos, tenemos estudiantes mucho más preparados probablemente, pero mucho más frágiles, ¿no? ¿Cómo conseguir hacer una comunicación que al mismo tiempo sea afectiva y empática? También creo que es un reto que tenemos, ¿no? Porque la afectividad y la empatía tiene mucho de presencial y de personal. Y yo creo que algunos estudios, no tengo los datos, igual el profesor, pero leyendo sobre la preocupación también de la salud mental, que es verdad que está en todos los foros y afortunadamente también ahora en la agenda política, el origen, según los expertos, de muchas de estas situaciones deviene precisamente de un abuso de las pantallas. Incluso desde la más tierna infancia, conductas especialmente violentas o conductas que tienen que ver con agresiones sexuales devienen de consumir porno con 8 años, sin control de los padres. Eso está sucediendo hoy. No recuerdo, perdonadme, me cuesta mucho retener los datos, pero los tenemos estudiados y en alguna de las leyes que hemos trabajado los hemos abordado de manera transversal. Eso está sucediendo hoy en España. O sea, algunos de nuestros hijos con 8 años están consumiendo porno en las redes sin control y creen que eso es el sexo, creen que eso es el amor, y luego se encuentran con niñas y las violan. Y tenemos casos dramáticos. Y sucede igual con la salud mental. Uno al final, si antes tenía, yo creo que tampoco en el aula se daban esas circunstancias, podía haber un malote de la clase que jorobaba el resto.
pero el resto de la clase arropaba al violentado. Hoy esa violencia llega a la casa cuando el niño llega, en forma de su dispositivo, y sigue la agresión, y no hay comunidad que le proteja, porque igual solo le está llegando a él. Entonces, yo creo que a la tecnología, que a la pantalla, que a las redes, hay que seguir imponiéndole la presencialidad, la capacidad que tenemos como seres humanos. A través de la pantalla no leemos, no nos vemos la mirada como no la vemos si estamos aquí, no nos sentimos como nos sentimos cuando estamos juntos. Y yo creo que sobre todo vosotras, que estáis en esa dinámica, y lo he escuchado de algunas jóvenes también estos días, porque ya os digo que es una de mis preocupaciones, cada vez se está imponiendo más una cultura de la desconexión, de recuperar el espacio, de dominar yo la red, no que la red me domine a mí, no que el algoritmo me domine a mí. Sí, voy a entrar, voy a compartir, voy a utilizarlo como un elemento divulgador, pero va a haber un momento en que yo voy a parar y voy a decidir que en ese momento no me voy a relacionar con el teléfono, sino con el amigo con el que estoy tomando un café o un té. Entonces yo creo que este es un debate como para mantenerlo y también aprovechar la divulgación para reflexionar sobre él. Yo no os cuento, porque yo tengo varias redes sociales que fundamentalmente gestiona mi equipo, la cantidad de odio que se puede verter en las redes. Yo no sé si son robots o son personas, o qué tipo de personas son, o qué tipo de vida llevan para divertirse haciendo eso y dedicando su tiempo con las cosas tan maravillosas que hay que hacer en la vida y lo corta que es haciendo eso. Pero eso está ocurriendo. Y ocurre en la política y ocurre en las escuelas. Y yo creo que eso hay que combatirlo también, pues, con todos los instrumentos y personas que especialmente tenéis un predicamento en las redes, tenéis que aprovechar también para incorporar. Por eso os decía, está muy bien que hacer la concienciación sobre el cambio climático y sobre vuestra causa, pero hay que hacer una concienciación mayor. Alfredo. Sí, yo aquí voy a hacer de... Venga, va. No, estoy muy de acuerdo con el tema de la salud mental asociada al exceso de consumo de pantallas, sin ninguna duda, y eso, el aprendizaje sexual con la pornografía es un hecho. Pero es que tenemos y eso la pandemia a mí me lo ha puesto de manifiesto, tenemos una sociedad que no está educada para la salud y para la ciencia en general tampoco. O sea, había una avidez por saber, por conocer, por entender lo que nos estaba pasando, como nunca lo he sentido, ¿no? Entonces yo creo que habría que aprovechar eso ha sido un motor, ha sido un cambio que habría que aprovechar, porque ahora la ciudadanía sí que entiende que la ciencia es importante para solventarle el futuro, y los jóvenes tienen que estar ahí. Yo, por ejemplo, me pegaba con las televisiones porque los medios importan mucho, no se comunica igual en la tele que en TikTok o que en Instagram, pero las televisiones no son capaces, hoy en día no han hecho el ejercicio de sus contenidos, traducirlos a un formato para los jóvenes. Los jóvenes no la ven, pero tú puedes llegar que los contenidos y esas noticias y esas ciencias de interés lleguen al joven de otra manera con el mismo contenido que has hecho para la televisión, reciclándolo. Y nadie hace ese trabajo, me parece un trabajo fundamental, el intentar intercomunicar los canales. Y para ir al lado positivo, porque efectivamente tiene mucho negativo el uso de la red, y estoy de acuerdo con Isabel en que hay que humanizar ese uso, no se puede perder de vista el factor humano. Por ejemplo, en plena pandemia fue maravilloso el WhatsApp con los estudiantes, porque yo sabía que yo estaba a cargo de la docencia online de la Universidad de Valladolid, que era una moco de pavo en ese momento, y yo sabía que un comunicado por email lo iban a leer el 15% de los estudiantes en el mejor de los casos. Conseguimos llegar a todos los delegados de todos los grados y mandar ese mismo mensaje y lo transmitieran por grupos de WhatsApp, y llegó al 98% de los estudiantes. Entonces las universidades también tenemos que perder el miedo a esos nuevos canales de comunicación. No estoy muy convencida, todavía. Yo creo que es el momento de las preguntas, de las reflexiones lo más provocadoras que se pueda. Después voy a hacer un poco de spoiler, vamos a ver cómo se puede aprender sobre la teoría de la relatividad y el teatro con Luis Garay, esta cosa de que hay conocimientos duros que no se pueden transmitir de una forma divertida y sin censuras. Y sin censuras, sin control. Venga, pero cuestiones que os llamen la atención. Esteban. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, reflexión, que además es el primer tema que ha sacado Isabel en su primera intervención y que la verdad que me preocupa mucho. Y es que yo creo que la ciudadanía se desarrolla por un lado en el ámbito de lo común, de un espacio público, y por otra parte en el desarrollo de lo que son los intereses personales, ¿no? Cuando teníamos escasez de información, el espacio común de alguna manera estaba más o menos establecido. Todos veíamos el mismo telediario,
todos teníamos una agenda común de temas y teníamos que esforzarnos por buscar lo que era propio, lo que era singular. Sin embargo, ahora lo singular, lo personalizado, viene ya dado de fábrica. El primer día tú eliges tus intereses y los algoritmos te lo están repitiendo décadas después porque lo pusiste en un momento determinado. Y no salimos de ahí, estamos en esa especie de cámaras de eco. Entonces, el espacio común, ¿dónde queda? Es decir, ¿cómo construimos la ciudadanía? ¿Cómo construimos un discurso político si la fragmentación es tal que no hay ningún lugar donde encontrarnos? Y yo creo que aquí, más allá de que desde lo institucional tenemos que estar en distintos medios y cubrir los distintos temas, las distintas identidades, hay un acto de rebeldía personal. Y es que no nos puede motivar únicamente lo que nos interesa. Lo que nos interesa es limitante. Lo que nos motiva es limitante. A partir de un acto de voluntad tenemos que ir a aquello que no nos interesa y abrirnos a aquellos temas que están fuera de lo que en principio es algo a lo que nos sentimos proclives. Porque si no, no hay discurso posible. Discurso sobre lo común. Entonces, bueno, quería un poco transmitirlo a ver qué pensáis. ¿Queréis que hacemos alguna...? ¿O vamos contestando esta mientras hay más? ¿Hay más preguntas? Sí, hay más preguntas. Perdón, pues ya. Esto está... Bueno, buenos días. Rosa, buenos días, que te veo, que no te veo. Buenos días. Ya sabes que yo no me callo ni debajo del agua. No, Almudena, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, no sé si me vais a comer o no por esto que voy a decir, pero yo sí que me gustaría hacer una reflexión porque a mí, yo estoy muy preocupada. O sea, estoy muy preocupada porque veo que estamos inmersos, y a ver cómo logro decir esto para no enrollarme mucho, que se me entienda y no se me malinterprete y lograr transmitir las luces y las sombras que yo veo en el momento de comunicación y en la universidad, y no solo en la universidad, es decir, en todo el contexto social que estamos generando. Yo soy psicóloga y eso pues lo digo porque explica un poco la base de mi preocupación, ¿no? Cuando oigo a mis estudiantes, a vosotras hablar, ¿no? Y cuando veo la salud mental, que además el Ministerio acaba de sacar este informe que se te ponen los pelos de punta, y hablo con colegas y leo los estudios que está habiendo cada vez más que vinculan no el uso de las redes sociales, no la red social, sino el uso de la pantalla, con la salud mental de la población y el índice de suicidios infanto-juvenil y demás, pues al final empiezas a atar cabos y te das cuenta de que estamos generando generaciones donde en el momento donde se produce la poda sináptica, para que sepáis un poco qué es esto, cuando uno nace tiene unas conexiones cerebrales muy poquitas, ¿no? Que diréis, esta mujer que me habla ahora. Bueno, pues vais a entender por dónde voy. Tiene muy poquitas conexiones cerebrales, se van generando a través de la experiencia y hay un momento determinado, bueno, depende del individuo, pero a partir de la infancia secundaria, más o menos 6, 7 años, 8, depende del individuo, que se empieza a producir la poda sináptica. ¿Qué quiere decir esto? Las conexiones neurales que no utilizas se rompen y se generan más en las partes que utilizas. Ya hay bastante evidencia científica que indica que este tipo de información, este tipo de modo de presentar la información a golpe de axioma, ¿no? Porque si no puedes poner muchos caracteres, solo puedes generar una información axiomática. Este tipo de información que manejamos en TikTok, en a veces incluso esto que ahora todos intentamos hacer de la innovación educativa, aparte de ser adictivo, porque lo que hace es activar el circuito de reforzamiento de manera muy rápida y entonces lo necesitas cada vez más, genera una descarga de serotonina brutal y quieres más TikTok y más TikTok y más TikTok y estas 4 horas de tu tiempo que no te ha dado ni el sol. Además, utiliza de todo menos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga de que tomemos decisiones fundamentadas, de hacer un procesamiento elaborado de la información
y de eso que está ahora tan de moda potenciar como es el pensamiento crítico. Pero con el tipo de información que estamos utilizando, lo que estamos generando es individuos que donde tenemos que formar esos cerebros que luego serán capaces de generar pensamiento crítico en sus años centrales, desde pues, la segunda parte de la infancia hasta los 21 años, que más o menos es cuando tenemos más plasticidad neural. A partir de los 21, hombre, seguimos teniéndola, no vamos a perder la esperanza, pero hay poca. Estamos favoreciendo de todo menos conexiones neurales en el lóbulo frontal. Y luego pretendemos que esos estudiantes tengan pensamiento crítico. Y luego pretendemos que procesen la información de una manera profunda. No saben. Si a eso le añadimos que, claro, yo no me acuerdo cómo era tu nombre. ¿Yo? Belén. Sí. Belén. Belén. Pues como decía Belén, jolín, es que me plantan aquí la historia de la tal y yo me duermo. En cambio, si me dicen algo que luego pueda utilizar, claro, es lógico. O sea, nuestros estudiantes quieren aplicabilidad. Pero la aplicabilidad sin base teórico-científica no es nada. Eso lo sabe hacer mi abuela. Es decir, yo le digo, bueno, mi abuela pobrecilla ya descanse en paz, pero yo le enseño a alguien cómo tiene que aplicar una técnica y a lo mejor incluso la aplica. ¿Eso es lo que invierte en un psicólogo clínico? No. Eso lo convierte en un chat GPT biológico. Yo lo que quiero es alguien que sepa por qué la técnica funciona, porque quiero a alguien que salga de la universidad capaz de criticar esa técnica y capaz de mejorarla y capaz de saber qué hacer cuando no funciona y capaz de generar técnicas nuevas. No quiero estudiantes que apliquen técnicas. Yo se lo digo, yo doy fundamentos de intervención y yo el primer día de curso os lo digo, para aprobar esta asignatura me da igual que sepáis aplicar las técnicas como un libro, quiero que sepáis por qué las aplicáis, qué hay detrás, porque estoy convencida que alguno de vosotros saldrá en los libros, porque inventará una técnica nueva, pero para eso necesitas saber la historia de la psicología, qué pasó cuando se inventaron, es decir, me estoy enrollando mucho, pero no sé si me explico. A mí me preocupa ¿dónde estamos ahora? O sea, a veces me da mucho vértigo, porque creo que el secreto no está en poner un minion o no ponerlo, que por cierto me encantan porque he visto muchísimos vídeos tuyos y me encanta cómo comunicas. Y tu minion funciona porque cuando yo te veo comunicar hay emoción detrás. Y el minion pues es una metáfora que a mí me ayuda a entenderlo porque si no, no lo entendería, y la pinza, ¿no? Y es genial. Pero lo que funciona es que estás tú detrás. Un chat GPT con el minion no funcionaría, porque al final lo que necesitamos es alguien que comunique con emoción. Me da igual cuál. Lo primero, la ilusión. Y a lo mejor si a ti te hubieran dado historia de la televisión con un pelín de emoción, te lo hubieras pasado pipa, ¿no? Entonces, bueno, yo solo quería hacer aquí una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre que yo creo que estamos en un punto ahora de la historia, y esto a lo mejor se estudiará luego cuando veamos historia de, yo qué sé, de la universidad, de la comunicación, donde tenemos muchas oportunidades, tenemos muy desarrollado cómo llegar a la población, sabemos que hay que adaptarse a la audiencia, sabemos que hay que conectar, empatizar, porque si no, ¿qué emoción vamos a poner ahí? Pero me da miedo también infantilizar a la audiencia. Tanta gamificación, tanta tal, vale, sí, luego cuando llegues ahí y no te gamifiquen el trabajo que vas a hacer, vas a morir. Y luego me da miedo también, bueno, pues esta comunicación axiomática sin procesar y el tipo de cerebros y el tipo, por tanto, de procesamiento de la información que estamos al final favoreciendo si caemos en la tentación de facilitar tanto y de caer en las redes que al final están detrás de, bueno, pues que interesa mucho generar algoritmos y gente que chupe información, porque al final tú, y es lo último que digo, cuando tu cerebro está entrenado así desde los 7 años, lo que eres es al final una máquina de chupar creencias de otros sin hacer la mínima crítica ni la mínima reflexión. Eso a mí me aterroriza, como vicerrectora, como profesora y como madre de 3 churumbeles, que no puede evitar que al final estén todo el día ahí
con la pantalla. Y ya me callo, Pues está muy bien. lo prometo. Pues, Y muchas gracias a todos porque me ha encantado vuestro debate. Muchas gracias, Salmo. Nada, primero pedir perdón a mi profesor porque creo que ahora todo el mundo le odia. Y yo no tenía la culpa. Pero, a ver, yo de lo que me he dado cuenta de mi experiencia personal en la universidad y en el sector en el que yo me muevo, que es el de la comunicación y sobre todo publicidad, una de las frases que más he oído de un montón de gente, y no solo de mi carrera, es: lo que estudias en la universidad no tiene absolutamente nada que ver con tu trabajo. Esto lo he oído un montón y creo que no soy la única. Entonces, en cierto modo, a mí yo me he sentido muy abandonada porque luego tú llegas al mundo laboral y te das cuenta de que un gran porcentaje, y digo que esto es mi sector porque probablemente a un dentista no le pase, un gran porcentaje de todo el conocimiento que has aprendido y todo lo que has tenido que hacer porque tú necesitabas el título, no te vale luego en la vida útil, porque lo que quiere el sistema es que produzcas y que tú saques X horas, tiempo, termines y fin. Porque vivimos en una sociedad capitalista que el juego funciona así y punto. Y eres un número más del mundo corporativo y ya está. Entonces, a mí me fliparía que en la universidad nos hubiesen puesto más pensamiento crítico, más tal, pero yo entiendo que ellos tienen que llegar a unos números igual que lo tengo que hacer yo ahora en mi vida laboral. Entonces, la realidad de lo que quieren las personas no va de manera paralela a lo que se pide en el sistema y lo que se necesita. Y mucha gente te dice: aprendes trabajando, o se aprende en el trabajo, o da igual lo que estudies, luego no me dedico para nada a eso, en plan, estudiaste Derecho y ahora trabajas en Publi, o distinto. Y claro, es muy guay porque no limita lo que tú vayas a hacer, porque tú sales de una carrera y puedes dedicarte a otra cosa, que está muy bien y es muy guay, pero te das cuenta de que todos los pasos que tú se supone que tenías que haber seguido, por ejemplo, terminar el colegio, sacarte la carrera, entrar a no sé qué, ese camino no tiene por qué ser así, pero tampoco te ha ayudado y has llegado a ese punto de otra forma. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Pero como que no te sientes acompañada en el mundo real y con lo que luego se supone que tienes que generar. Yo conozco muchísima gente de mi edad, lo único que quiere es jubilarse. Y es muy triste. Y es muy triste porque... Sí, y más jóvenes, ¿eh? Estás en plan... Y el sueño de los españoles... De verdad, el sueño de los españoles es ser funcionarios. O sea, esto no suele pasar en el resto del mundo. La gente dice: me voy a sacar unas oposiciones y ya, tío, de verdad, entro, me voy a desayunar 2 veces y ya... ¿Sabes? Con perdón a los funcionarios, tengo familiares funcionarios. Pero de verdad hay que plantearse cómo está el sistema y lo mal que está la gente para que tu sueño, pues, que está muy bien, que es tu trabajo muy tal, pero que digas: tío, yo trabajar lo mínimo, me jubilo, me voy a vivir al sur y ya que me dejen en paz y a la playa, que es el sueño de tu vida. Entonces, no sé, creo que deberíamos hacer todos un poquito de ejercicio y pensar que estamos muy mal de aquí. Yo creo que aquí ha salido un temazo que es las personas que piensan que la uni debería generar trabajadores, y las personas, como yo también, que pienso que la universidad al final es un entorno de investigación, de pensamiento crítico, de reflexión, y que no debería ser una fábrica de obreros, ¿no? La realidad es, yo creo que al final el manejo de expectativas, ¿no? Lo que decía antes, la cultura y cómo se ve la universidad en la sociedad. O sea, al final mucha gente, por lo que nos han vendido, que al final no tenemos la culpa, a nosotras desde pequeñas nos decían: tú tienes que estudiar mucho para entrar a la uni y luego conseguir un trabajo súper bueno. Cuando es la realidad que la meritocracia no existe. O sea, tú curras un montón, estudias un montón, sacas muy buenas notas, sales de la uni y te quedas en bragas. Pues porque no funciona así. Entonces, desde luego hay que hacer un manejo de expectativas, y yo creo que la universidad debería ser obviamente ese centro de conocimiento y no ese centro de generar obreros, pero al final la gente tiene que comer y aquí hay como una brecha entre lo que se espera, lo que pasa y lo que debería ser. Yo defiendo que la uni debería ser ese lugar de pensamiento crítico, porque hay 1000 maneras de ganarse la vida, y es muy peligroso que la uni sea ese centro de generar trabajadores a cargo de las empresas, ¿no? Pero ese debate aparte, creo que volviendo a las preguntas y a la reflexión de cómo retener la atención, cómo conseguir que la gente piense, que se lo pase bien, que le apetezca estudiar, yo, mi experiencia personal, que obviamente no es la norma, yo recuerdo más lo que estudié fuera de mi universidad en España en la mayoría de asignaturas que lo que estudié en la autónoma, dependiendo del profe. Claro, hay cosas que obviamente según profesores me acuerdo más, pero mi experiencia fuera era que, hombre, pues también hay que reflexionar sobre cuánto dinero público tiene una uni, ¿no? Pero esto es otro temazo. En las clases donde había la posibilidad de trabajar en grupo, de que el profe reflexionaba, que no era un te pongo un examen y vomitas, sino era un te calcula notas según unos trabajos, un trabajo en equipo, una presentación, una investigación que luego tú presentes. O sea, cuando el conocimiento se ganaba a base de práctica,
eso luego te generaba mucha más capacidad de tener un debate, de retener esa información, porque no era algo que luego, o sea, yo esto lo estudio porque luego en un trabajo lo voy a usar, sino al final hoy estamos estudiando, en mi caso, sobre la pérdida de biodiversidad en tal ecosistema, entonces todo el mundo hacía una investigación en equipo o no, que la presentaba, era como mucho más aprendo trabajando o aprendo investigando, ¿no? Yo creo que es encontrar la técnica. Depende de lo que sea la asignatura, depende de lo que quieras enseñar, depende de lo que el alumno tenga que aprender para que la retención de información sea más fácil y también el pensamiento crítico se vaya desarrollando. Está claro que al final todo el mundo creo que estamos de acuerdo que el sistema de te doy un tocho, te lo estudias y en 6 meses o 3, depende de la asignatura, lo vomitas, no funciona. Entonces, bueno, aquí entran en debate un montón de cosas que por desgracia pues o sea, no es solo una variable, son muchas, ¿no? Pero yo creo que no es que el alumno no tenga interés o es que nos han estropeado el cerebro las redes sociales, creo que al final es un poco encontrar el equilibrio entre pues qué está sucediendo ahora y cómo podemos adaptar el conocimiento para que el alumno pues lo pueda retener y le apetezca estar. Yo creo que a todos los alumnos les apetece participar y a todos nos gusta que nos lo cuenten con emoción y yo creo que esa clave está ahí. Yo quería coger la palabra emoción, efectivamente, pues yo antes he hablado de motivación, pero me estaba refiriendo a eso. O sea, si el comunicador, el profesor, no le emociona lo que va a comunicar, no va a llegar a ninguna parte. Pero, contradiciendo un poco lo que has dicho, yo he hecho ciencia con gamificación y hemos demostrado que los estudiantes aprenden más, mejor y más satisfechos. Quiero decir, creo que el aprendizaje activo no podemos renunciar a él y creo que gran parte del problema de nuestras universidades lo tienen. Un poco los mecanismos rancios institucionales, o sea, no podemos la universidad cambiar un plan de estudios de hoy para mañana, para lo que pide la sociedad, porque es muy lento ese proceso, eso es muy diferente. Ayer lo decía Subirats, que si, ¿por qué no había un grado de enología en Ponferrada? Creo que ponía de ejemplo, pero es que poner un grado de enología en Ponferrada hoy igual tardas 4 años en ponerlo en marcha, no hay esa inmediatez, esa flexibilidad para hacerlo, y por otro lado, los profesores y esto lo comenté ayer, se nos supone capacidad de comunicación por ser profesores. Mentira. Yo soy biólogo, otro es abogado, otro es médico, otro es arquitecto y nos han formado en eso, no nos han formado para hablar en público. No sabemos. Depende mucho de la motivación, de la emoción de ese profesor por querer desarrollar su carrera docente, cuando la universidad nos paga más por ser investigadores, no por ser docentes. Entonces es todo cambio necesario a nivel institucional y a nivel de la propia carrera del profesor. Bueno, pues hemos empezado hablando de la comunicación institucional de la universidad y hemos terminado, ¿no?, hablando del sistema universitario y de cómo forjar esos ciudadanos del futuro desde la infancia. Yo creo que en cualquier ámbito la infancia es una etapa fundamental. No tengo los conocimientos que Almudena nos expresaba de manera también tan elocuente y tan comprensiva para los que no conocemos con exactitud esas claves de maduración que ella nos trasladaba. Y al final la reflexión que yo traigo aquí, que era un poco la que traía también al principio, es la de esa sensación siempre de inquietud como seres humanos. Yo creo que esas dudas, esa inquietud debemos sostenerla. La importancia de la implicación y la participación desde niños. En esos plenos infantiles que yo tenía siendo alcaldesa, escuché algunas propuestas mucho más inteligentes que las de algunos concejales, y lo digo en serio, y la importancia de esta generación. Me quedo también con esta preocupación, pero al mismo tiempo con un mensaje de optimismo, porque yo emocionalmente soy optimista. Y decíais, no, es que claro, el sistema está así y entonces yo tengo que hacer esto, o esto no lo podemos cambiar. No. El sistema de convivencia que nos hemos dado es el que nosotros queremos. Y las personas que estáis aquí, estáis en distintos ámbitos de la vida, en la docencia, en la investigación, en vuestro ámbito, pero podéis participar de la vida pública, de vuestro entorno, de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, de vuestra universidad, de vuestro país. Y no voy a hacer un llamamiento electoralista en este momento, pero es que tenemos las urnas abiertas y que cuando votamos estamos eligiendo. Pero no solo cuando votamos, elegimos cada vez que participamos, cada vez que opinamos, cada vez que nos hacemos un planteamiento crítico. Y de verdad creo que tenemos que inyectar ese optimismo a toda una generación que, como decíamos antes, está súper hiperformada, pero tiene desaliento porque se piensa que no tiene oportunidad. Claro que la tenemos.
Y en pocos años mi experiencia y también la emoción con la que transmito la acción del gobierno en el que he estado colaborando en estos años, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, como nos decía Alfredo, que parecía que nadie se ocupaba de aquello, oye, pues un cuarto de los puestos de trabajo que están creando hoy en España, el 25%, están relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la innovación. Lo hemos cambiado. Lo ha cambiado la sociedad en su conjunto. Lo han cambiado buenos divulgadores, lo han cambiado gobiernos con sensibilidad, lo ha cambiado una pandemia que nos ha hecho ciudadanos críticos con más interés en esos sectores, lo estamos cambiando en las universidades. Claro que nada es inamovible. Y yo creo que renunciar a la esperanza y al futuro y trabajar en lo que deseamos. Y por supuesto que la universidad, yo creo que si yo no puedo concebir la universidad solo como un centro de formación. La universidad en esencia es un centro de conocimiento, de expansión de los seres humanos. No podemos verla solo como un centro de formar futuros profesionales. Y además hay que implicarla así con la empresa y con la formación profesional. Y tenemos muchos retos pendientes. Y los obreros, también los obreros, tienen que estar cualificados y tener un pensamiento crítico. Y todas esas decisiones no las adoptan robots hasta ahora. Esas decisiones las adoptamos nosotros, las personas. Y es verdad que estamos en un cambio de era, y a mí cada vez que escucho a expertos hablarme de esta mutación del cerebro, no es un cambio de era, es una mutación del cerebro, pues sientes inquietud porque estamos ante un cambio. Pero el cambio será el que las personas decidamos que sea. Entonces, sobre todo yo a las jóvenes y a los jóvenes que nos escuchan, oye, que es que las puertas de las instituciones, de las administraciones están abiertas. Hablábamos de la comunicación con las administraciones. En muchas ocasiones dicen, no, los políticos son gente altiva, gente que no se relaciona. Digo, todavía estoy por decirle a alguien que no. Si a mí todo el que me llama, yo respondo. Y le abro las puertas. Y hablo con él. Y como yo, la mayoría. Entonces yo creo que es muy importante esa conciencia de ciudadanía y ejercerla en plenitud. Muchas gracias. Hay dos preguntas más. Alba y Elisa. ¿Se me escucha? Vale. Yo quería preguntaros, porque hemos hablado de cómo trabajar la comunicación internamente, es decir, con las personas que ya forman parte de la comunidad universitaria, pero ¿cómo lo hacemos de puertas para afuera? O sea, ¿cómo acercamos la universidad al resto de la ciudadanía? Porque creo que, y esto lo hablábamos ayer, que la universidad ha desaparecido completamente del discurso público. Se ve en cualquier debate, lo vimos para las autonómicas, se ve en las generales. No se menciona la universidad, como quizás sí se mencionan otros temas, como puede ser la sanidad, que por supuestísimo son igual de importantes, pero ha desaparecido. No se habla de universidades, es ese ente extraño al que van algunas personas, porque sí que también sería para reflexionar si de alguna manera se ha convertido en un privilegio el poder acceder a la universidad. Entonces, ¿cómo llevamos la universidad al resto de la ciudadanía? Y dio ayer Subirats un dato que yo creo que es bastante preocupante, y es que el 94% de la comunidad universitaria, del estudiantado universitario, tiene entre 18 y 29 años. Y el resto de la ciudadanía también tiene ese derecho a poder formarse. O sea, no solamente la universidad tiene que ser profesionalizante, y precisamente lo acabas de decir tú. Entonces, datos como ese yo creo que demuestran que la universidad no está llegando donde tiene que llegar. Entonces, no solo internamente, entre nosotras, entre las que ya estamos aquí y estamos en la universidad, ¿cómo nos comunicamos con el resto de la ciudadanía siguiendo el discurso de que la universidad es para todas las personas y te tiene que formar toda la vida, y que no solo tiene que formar increíbles técnicos e increíbles profesionales, sino también increíbles personas? Entonces, ¿cómo nos comunicamos con el resto? Yo creo que una de las cosas que a mí más me marcaron de pequeña, yo creo que marcaron mi decisión de estudiar en la universidad también, fue que mi madre es profe de la UNED y yo desde pequeña iba a los campamentos de la Complu, de estos que hacían del día. Entonces, claro, yo desde pequeña pasaba los veranos por la mañana hasta que mi madre volvía a trabajar, pues en el campo de rugby, jugando un montón de deportes, jugando al tenis, tal, sin yo ser nada de eso. Pero, claro, yo desde pequeña tenía muy presente la uni, y yo creo que también otras cosas que vi, por ejemplo, estudiando fuera, era que pues en la universidad que estuve en Suecia tenían un huerto donde podía ir todo el mundo. En la universidad también es verdad que estaba en otro, yo soy muy de pueblo, yo fui a otro pueblo, entonces la uni estaba en el pueblo y la facultad estaba repartida por el pueblo, entonces tú andabas y tenías la facultad de no sé qué tal al lado del bar donde te ibas a tomar algo. Yo sé que esto aquí no es tan posible, pero creo que si la universidad tuviera más actividades donde la ciudadanía pudiese acercarse, que no fueran solo destinadas para personal docente universitarios, quizás al menos yo creo que
facilitaría que estuviese más presente la vida de las personas. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, pero imagínate que se pudiese hacer un evento en la uni, un huerto donde la gente pudiese acercarse, yo qué sé, cositas que en el día a día de las personas de a pie les importa y les ayuda, y que les ayudasen a acercarse a la uni porque verían el valor, y poco a poco pues meterlo en la cultura y en el día a día de todas las personas. Yo, para ponerte un ejemplo práctico, hace muchos años que estoy muy interesado en la divulgación científica porque lo asumo como una responsabilidad. A mí el Estado me ha pagado mis estudios, me ha pagado mi investigación, y eso se ha hecho con los impuestos de todos. Por lo tanto, yo como profesor, como investigador, como científico, creo que le debo a los ciudadanos mis conocimientos, y de alguna manera hay que devolverlo. Tú convocas una charla divulgativa en la Facultad de Medicina, o la convocas incluso en el Paraninfo, y las personas que te acuden a ese tipo de llamadas son personas que ya tienen un nivel de conocimientos muy concreto, son familiares incluso de los estudiantes. ¿Qué es lo que hice yo hace 7 años? La inmunología se va de cañas a los bares. Entonces vamos a los bares y explicamos en un bar con un refresco, y ahí va el tendero de al lado, ahí va la gente que pasa por la calle, de pronto ve que hay una reunión, pero no te van a la universidad. Es decir, la universidad tiene que salir a donde están los ciudadanos, no tiene que esperar que el ciudadano venga a los edificios de la universidad. Esa es mi reflexión. Yo creo que las universidades en grandes capitales, como es el caso de Madrid, y ocurre con todo, tú haces un acto institucional en Madrid y es uno más de los tantos que se están celebrando hoy. Haces un acto en mi provincia, en la capital o en cualquier municipio, y es un evento. Y las universidades en zonas rurales, que también en España tenemos ejemplos, la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que yo me formé y que además ha propiciado también mucho la identidad como comunidad, el desarrollo de nuestra autonomía, optó por un sistema multicampus que se cuestionó mucho incluso por los ministros de educación de la época, porque claro, era más costoso hacer 5 campus que hacer uno solo. Pero ha propiciado, primero, que personas con menos rentas y que no tuvieran que desplazarse tan lejos pudieran acceder a la universidad. Ha sido la gran revolución en nuestra tierra, y también esa implicación de la universidad, como decía ahora Alfredo, en cualquier foro siempre hay alguien representando a la universidad. Puede ser un foro que organiza la Diputación, el Centro de Juventud, el Ayuntamiento, foros que tienen que ver con la divulgación del vino y está la universidad. La propia universidad tiene un centro cultural en el centro de la ciudad, porque el campus está un poquito más lejos. Entonces yo creo que sí hay, Madrid es mucho más complicado porque es la capital de España, porque hay una mayor oferta, pero sí que hay yo creo que sí que está esa implicación. Es verdad que hay que hacer más esfuerzos, pero que hay universidades, sobre todo más pequeñitas, que tienen más dificultades también para captar alumnos, y que entonces tienen que esforzarse más en hacer esa difusión, que ya lo están haciendo, y luego detrás de las instituciones universitarias también están las personas que lo hacen posible. Pero yo creo que sí que hay modelos también en España, en la línea con lo que decía Carmen, que también están trabajando ya esa cercanía de la universidad. Y las administraciones públicas también. Nosotros estamos sacando algunos centros de Madrid, y es que es un lucimiento, porque en Cuenca hay un centro de formación de estudios penitenciarios. Entonces tú vas a Cuenca y allí cada año se están formando 1000 personas, es decir, bares, pisos alquilados, casas, tienda. En Madrid esas 1000 personas son 1000 más. En Cuenca es una oportunidad de conocer la ciudad, de ser más felices también, en sintonía con lo que decíamos antes, nuestra formación y nuestra perspectiva profesional. Entonces yo sí creo que hay que extender y hay que salir de los grandes núcleos urbanos, y esta es una política también importante para nosotros, para ir a zonas rurales, y no estoy hablando de zonas despobladas, pero sí entornos más rurales o ciudades más medianas, más pequeñas. Grandes centros de investigación están ya en estas ciudades. Estamos haciendo apuestas por llevar agencias de investigación a otras ciudades españolas, fuera de las grandes ciudades que han albergado estas administraciones hasta ahora, y yo creo que esa fórmula es muy explotable también para las propias universidades. Y luego, Alba, me quedo con la desazón de no saber explicarme, porque decías, las universidades no están en campaña. No sé lo que han escrito otros partidos políticos en su programa electoral, pero en el mío está. Y está con una apuesta muy importante, por ejemplo, que no se ha escuchado nada, por más que lo decimos. Entonces, esta tarde, cuando vaya a Ciudad Real, volveré a decirlo, cuando atienda a los medios ahora, gratuidad en la universidad. Hemos hecho una propuesta tan, igual que llevamos la gratuidad a la educación primaria y la educación secundaria, el Gobierno ha propuesto la gratuidad en la FP, que para nosotros también es muy importante, y en la universitaria. A lo largo de esta legislatura hemos batido récord en becas.
pero es verdad que no se nos escucha. Yo no sé cómo lo vamos a tener que hacer, os voy a pedir ayuda, pero lo estamos haciendo y está ahí. Y estoy convencida que otros partidos políticos también lo tienen en su programa electoral, pero después al final pues hablamos de los caracteres de los candidatos, de si nos caen mejor o peor, por no hacer otros comentarios. Elisa, perdóname que esta última parte no la estoy moderando nada porque tengo a los decanos on fire, Con las admisiones. con las notas de corte. Gracias. Bueno, es más, son reflexiones que para hilar con vuestras intervenciones, escuchando también a Almudena. Yo de lo que me quedo de... Además, he llegado tarde, perdón, que no te he podido escuchar, Alfredo, creo, ¿no? Me quedo con que para mí la parte importante de comunicar es la emoción, lo que decía Almudena, es la intención. O sea, por mucho que cambien las maneras de comunicar, lo importante es lo que se está comunicando. Entonces me estaba acordando, Rosa, de este mensaje de... A mí me encantó el lema de Ven a la Complu, porque realmente, aunque es muy difícil comunicar de manera cercana desde una institución tan enorme, como que captaba esta cosa de vente con nosotros, que es como llamamos nosotros a la Complu. Y luego otro mensaje que me encantó, que yo utilicé en el acto de bienvenida el año pasado, de bienvenida a UCM, esta es tu casa. Y yo lo utilicé también en el acto de graduación, como diciendo, esta siempre es vuestra casa, os podéis ir, pero podéis volver. Entonces a mí me parece que hay ciertos mensajes que encapsulan lo que queremos, la universidad que queremos, que es lo que decíamos ayer, que es la universidad de los cuidados, del vínculo. Vosotras estáis comunicando porque os importa, porque queréis cambiar algo, porque hay una urgencia. Entonces realmente cambiarán los modos de comunicar, pero si nos sigue importando eso, pues podemos llegar un poquito, ¿no? Pero con las limitaciones que tenemos de ser pues un monstruo enorme, ¿no? Cuando nosotras vas a la Universidad de Alicante, vas a la Universidad en Santiago de Compostela, te mueres de envidia de que realmente forman parte del tejido de la ciudad, ¿no? Nosotras, imagínate, le decía, ahora digo, imagínate nosotros en Somosaguas, o sea, es Mordor. Me decía, bueno, óptica es peor, que está en San Blas, no te quejes, ¿no? Me decía, pero claro, es muy difícil traer a la ciudadanía a Somosaguas, ¿no? Luego, otra cuestión, a mí me preocupa demonizar lo digital, porque forma parte de la sociedad digital, de nuestra forma de construir quienes somos. Entonces yo creo que lo importante también es, yo he tenido algunas experiencias muy bonitas durante la época de la pandemia, sobre todo de trabajar con Slack. Slack es una plataforma de trabajo y nosotros la utilizábamos con nuestros estudiantes y cuando no nos podíamos ver, realmente la interacción digital nos estaba sosteniendo como comunidad. Entonces yo sí que creo que nos tenemos que ver, pero los chavales de hoy en día, las chavalas, tienen una interacción y una comunidad digital muy potente. Internet no solamente es odio, Internet también son espacios seguros, también son lugares donde ellas se informan de cosas que no preguntan en otros lugares. Entonces yo reivindico lo digital como un espacio donde tejer también los vínculos, ¿no? O sea, lo que nos importa es el vínculo, utilizar todo lo que tengamos, ¿no? A nuestro alcance, a pesar de que estoy de acuerdo con la poda sináptica, y a mí también me preocupa mucho, etcétera. Yo la solución que siempre propongo es que lean, leer es la solución para todo. Y luego, por último, me preocupa cuando os escucho a vosotras, jóvenes de nuestro futuro, seguir escuchando cosas que escuchaba hace 20 años de mis compas es que lo que estudias en la uni no sirve para nada. Es que, te lo digo, yo durante 10 años he dado clase de sociología en publicidad. Era la típica asignatura que la gente decía, ¿qué mierda hace aquí esta cosa de sociología en la carrera de publicidad si yo lo que quiero es hacer anuncios? Bueno, pues ahora 20 años más tarde, ¿no? 10 años más tarde, resulta que trabajo para los publicistas, me llaman el Círculo de Creativos Publicitarios, me pagan una pasta para que les dé las mismas clases de sociología que les daban primero de carrera porque sienten que aquello que aprendieron, que sentían que no era importante, ahora, después de 20 años de ejercer la actividad profesional, dicen, joder, qué valioso aquello que aprendimos, pero que no sabíamos que nos estaba colocando la cabeza. Entonces, recordad, dentro de 20 años nos recordaréis y pensaréis, aquello me enseñó a aprender, aprendí a aprender. Todas esas asignaturas que me tocaron algo. A nosotros nos pasa, nos acordamos de profesores de semiótica que dices, aquella mierda, ¿para qué valía? Pues resulta que ahora la semiótica es súper importante para entender la comunicación política. Entonces también ese mensaje para deciros, el tiempo, como dice mi madre, tus hijos me vengarán. Bueno, pues vuestras alumnas nos vengarán. Que
en serio, hay muchos saberes que van penetrando, ¿no?, con el tiempo, y que yo creo que tenemos que aprender a no pensar en esos términos en la universidad. Tenemos que aprender a pensar, como decías tú, Belén, ¿no? Carmen. Esto es un espacio crítico, es un espacio para pensar el mundo. No tenemos ataduras, somos funcionarias o permanentes. Tenemos que pensar el mundo libremente. Lo que tenemos aquí es libertad. Entonces creo que lo importante es eso, cuidados, emoción y libertad. Si conseguimos transmitir eso, vendrán a la Complu. Lo tengo clarísimo. Nada, que estoy súper de acuerdo. Además, tengo un recuerdo de las clases de sociología que flipas, de publicidad, porque nos dieron un libro de 600 páginas. Giddens, no se me olvidará nunca. Gracias. Y es algo que sí que es muy útil. Además, yo creo que la sociología, ahora lo aprecio porque soy más mayor, pero antes decía, ¿esto qué onda? Pero ahora tendencias y la población como que va muy unido. Luego, además, estoy muy de acuerdo con que todas estas tecnologías y tal son herramientas. Como todas las herramientas se pueden usar bien o se pueden usar mal, hay que intentar usarlas bien. Yo, por ejemplo, mi abuelo es físico. Mi abuelo, cuando terminó de trabajar, se aburría y decidió apuntarse a la uni a clases de física porque, según él, se estaba quedando desactualizado. ¿Qué pasa? Que llegó a la universidad y no se enteraba de nada porque es un señor de mucha edad intentando seguir una clase donde hay gente muy joven. Entonces, lo que hicimos fue que se buscó una academia online y ahora él sabe usar un iPad y se escribe sus notas y tal, y mi abuelo tiene la suerte de que tiene como acceso a esa tecnología y sus nietos tienen muchísima paciencia y hacen de soporte técnico de Apple, pero es algo que, por ejemplo, la universidad sí podría hacer por la gente mayor. Te estás cargando varios problemas: la soledad de los mayores, la falta de digitalización de esas comunidades que no saben, y estás atrayendo a otro público a la uni. No sé, me parece que es una idea, ¿vale? No tengo ni idea de qué estáis haciendo o dejando de hacer en las Universidad universidades. de mayores. Por ejemplo, que son los que tienen más tiempo. Luego también la motivación a la hora de contar las cosas, evidentemente, súper importante. Si tú hubieses sido mi profesor, yo habría sido inmunóloga, probablemente muy mala, pero se transmiten esas cosas y en cuanto lo dices, nosotros no hablaríamos de la crisis climática, que es un tema que es súper deprimente, si no nos gustase. Y ya te digo, lo de que es el entorno donde puedes desarrollarte y hacer lo que quieras y que tienes total libertad, 100%, además en publicidad y tal, que a mí, siendo vegetariana, me llegan campañas de campo frío y que si no tienes otra cosa, te la tienes que comer, porque a ver cómo se lo explicas tú al casero que no has querido pagar el alquiler porque va en contra de tus principios. A nosotros nos lo dicen en la uni, que trabajáis en trabajos que son tan creativos, tan tal, aprovecha y haz lo que te dé la gana, que nadie te está pagando y ya que tienes que hacer el trabajo, pásatelo bien. Sinceramente, sí. Luego, ¿qué pasa? Que ves que se junta, pues que hay profesores que son como los tenemos aquí y hay profesores pues que no, porque sobreentiendo que todos los que estáis aquí os interesa muchísimo, pero hay un montón de gente pues que no le interesa tanto. Habría que mirar a lo mejor a quién cogemos y a quién no, igual que a los alumnos tienen nota de corte. No sé. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cortar aquí. Ha sido un placer. Yo espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Sigo con mi duda metódica. No tengo claro lo del TikTok. Cada vez tengo menos claro lo del TikTok. Borja nos va a contar qué es lo que vamos a tener ahora. Vale, vamos a tener ahora una pausa para café y lo